Bueno, buenas a todos los alumnos que estén presentes y a los que lo vayan a ver en YouTube después en diferido. Tenemos una clase por dar que va a ser un poquito complicada, así que lo bueno es que los que estén acá ya hagan las preguntas que quieran hacer. Esto es una charla antigua que yo daba en el SERP, así que aparte de saber muy bien los temas, me sé de memoria casi cualquier pregunta que me puedan hacer, la pueden hacer sin ningún tipo de problema. Si hay algo que no entiendan, lo aprovechan porque si no, a la larga, las dudas complican un montón. Es mejor que puedan desahogarlas ahora. La charla entera trata sobre tanto los datos personales como el uso de Internet y la seguridad que tenemos que tener de mínima de informática en el hogar. ¿Qué es la seguridad dentro de la informática? Nadie presenta la seguridad como un producto, ¿bien? No les pueden vender un antivirus que los salve de todo, no les pueden vender ningún tipo de conjunto de programas tampoco que eh, les vayan a proteger y les vayan a dar más seguridad. La seguridad dentro de la informática y dentro de nuestros hogares va a ser un montón de cosas que nosotros hacemos muy bien. Si no aprendemos a hacer esas cosas de buena manera, va a ser un poco complicado de que tengamos seguridad en nuestro hogar, en la parte informática por lo menos. También es bueno que no nos olvidemos que no solo tenemos que tener la seguridad informática, tenemos que tener también la parte de seguridad de nuestro hogar física. Como dice ahí, la seguridad no es un producto, sino un montón de reglas y aplicaciones de estas reglas y buenas prácticas. Privacidad e intimidad. Vamos a ir a conceptos algo complicados, así que prestenle especial atención a todo esto. La privacidad es todo lo que se hace dentro del ámbito privado, o sea, lo que hacemos con nuestros amigos, lo que hacemos con nuestra familia y en el peor de los casos lo que hacemos con la gente en que trabajamos. Bien, en el caso de que trabajemos dentro de oficinas que no vean público, dentro de lugares donde no tengamos clientes. Bien, todo eso se considera que es privado. ¿Qué es íntimo? Íntimo es algo que haríamos con una pareja o lo que hacemos cuando estamos solos. Todas esas cosas que no queremos que la gente sepa o conozca de nosotros. Es un tema un poco complicado a veces de saber definirlo. Hay gente que hace cosas de su intimidad con otra gente que no es su pareja o que no es ella misma o su familia, que pueden ser los que estén un poco más expuestos a nuestras intimidades. Bien, pero intimidad es algo muy, muy personal y que no queremos que salga a la luz, básicamente. O sea, son cosas que van a estar ahí y que son muy delicadas. Lo que posteamos en redes sociales es privado y esto dentro de los marcos de las charlas se da como una pregunta para que el público responda en realidad y normalmente la gente no termina de entender esto. Lo que posteemos en las redes sociales no es algo privado. O sea, cuando nuestra información llega a Facebook, Twitter, YouTube, WhatsApp, lo que sea, deja de ser privada para pasar a estar en el ámbito de lo público. Les explico por qué. En el momento en que nosotros subimos una foto a internet, en el momento en que nosotros subimos un video a internet, que ahora está de moda TikTok, Instagram, todas esas redes sociales nuevas, Instagram no tanto, eh, esas cosas pasan a estar en un ámbito público, o sea, la va a poder ver cualquier persona que esté por ahí y que nosotros le hayamos dado a aceptar. El problema es que muchas veces le damos a aceptar a una invitación de amistad, una sugerencia, lo que sea, de gente que no conocemos, que no tenemos ni idea de quién es, literalmente no tenemos idea de quién es. Y eso es bastante malo. ¿Qué pasa con todo esto? Cuando alguien que no sabe quiénes somos nos agrega, suele no haber un peligro real, porque esa persona suele no tener malas intenciones, pero podría llegar a pasar. Bien, esto si ya lo hablé en alguna de las clases, que estoy casi seguro de que sí,
Todos me habrán escuchado decir de que es malo poner la foto en donde está el frente de nuestra casa, en donde está el número de nuestra casa, todo lo demás. Eh, Siempre doy el mismo ejemplo, el compañero de trabajo mío que cuando salía a andar en bici posteaba su rutina de 1 hora y media, 2 horas, yendo en bici hasta lugares muy lejanos. Y básicamente lo que hacía era poner el inicio, que era su casa, el punto de llegada, que era su casa, y nos estaba dando la posición GPS de dónde estaba y en qué momento. Por lo tanto, de esa manera se podía llegar muy fácil a saber en qué horarios él no estaba, porque hacía ejercicio regularmente, y ir a robar en su casa. Tenemos que saber que no toda la gente que haya en Internet está bien intencionada. Digo, por algo es que existe tanto el ciberbullying como los cibercriminales, que son aparte del término hacker, que viene por otro lado. ¿Bien? Se puede cambiar que lo que pongamos en las redes sociales sea privado o público. En teoría, podemos cambiarlo hasta el punto de hacer listas muy específicas donde solo tengamos a 2 o 3 personas, que solo 2 o 3 personas tengan acceso a la información que posteemos. No es lo más fácil, no es lo más sencillo del mundo. Inclusive les voy a tratar de hacer una demostración de mi Facebook para que ustedes puedan ver que esto no es algo tan fácil como parece. Si ustedes quisieran cambiar o crear una lista de Facebook específicamente para postear para alguien. Desde acá de crear publicación tenemos la parte de la privacidad, ¿verdad? Compartir con, y acá tenemos público, amigos, amigos excepto, amigos concretos, solo yo y mejores amigos. Bien, si nosotros fuéramos a hacer algo para ciertas personas concretas, tenemos esta función acá, la cual nos va a tirar todo junto o tenemos que buscarlo. No vamos a estar haciendo esto cada vez que vayamos a postear algo, ¿verdad? Porque no tendría sentido. Si nosotros fuéramos a postear y cada vez que vayamos a hacerlo elegimos a quién vamos a darle ese permiso, no tiene mucho sentido. Por lo tanto, lo sensato sería que salgamos de acá y vayamos a las opciones de configuración. Y el problema acá es, tenemos muchas opciones de configuración y no sabemos exacto cuál es la que tenemos que buscar. Así que vamos a ir tirando más o menos por lo que sería lo sensato, biografía y etiquetado, que es donde se supone que están nuestras publicaciones, ¿verdad? Bien. ¿Quién puede publicar? Esto puede evitar de que no se escrachen, en el peor de los casos, un día de que salgamos en una foto que no deberíamos o no queremos que, pero no nos sirve para lo que queremos. ¿Quién puede ver? Nuestros amigos. Bien, vamos a editarlo. Esto es una configuración que da para todo el Facebook, queda automáticamente para todas las publicaciones que hagamos. Así que si nosotros queremos que publicaciones específicas sean para un cierto grupo de gente, tampoco nos sirve. Porque si queremos postear un meme, no es necesario restringir el acceso a eso. No es algo privado. No es algo que querramos que quede de manera privada. Permitir que compartan las publicaciones, tampoco. Sí, decime, Mateo. Leo, escribí tranquilo. Bueno, sigo por lo menos hasta que me hagan preguntas. Ocultar contenidos y comentarios que contengan ciertas palabras, que yo esto no lo utilizo directamente. Me parece que la libertad de expresión es algo que está bueno para la gente. Etiquetado a quien te puede etiquetar, revisión de las etiquetas. O sea que ya directamente en lo que se supone que nos tendría que dar un acceso fácil
a las listas de amigos y quiénes son los que van a poder ver estas cosas, no está ahí. No es de forma automática, no es de forma intuitiva. Vamos a las historias. En las historias tenemos permitir con qué personas se comparten las historias públicas y permitir con qué personas nos mencionen. Tampoco nos va a ser intuitivo en el momento de que nosotros vayamos a hacer esas cosas. Bien, busquemos entonces en privacidad, que se supone que es donde debería estar lo más sensato, lo más cercano, si no es directamente en la biografía. ¿Quién puede ver las publicaciones? Bien, perfecto, seguimos en la misma, esto es nuestros amigos. Y tú decides quién puedes ver las publicaciones, sí, es cierto. Tú decides, pero nadie te da una forma fácil de hacerlo. Entonces es más complicado de que nosotros podamos elegir quién va a ver nuestras publicaciones. Usa registro de actividad, esto sí, les recomiendo que lo utilicen porque va a evitar lo mismo que el etiquetado, que ustedes no terminen en publicaciones que no desean. Limitar el acceso a las publicaciones anteriores en caso de que decidan cambiar un montón de cosas. ¿Quién puede invitar la solicitud de amistad? Todo lo demás, pero seguimos en la misma. No podemos acceder de forma instantánea a una lista de amigos que nosotros generemos. Bien. Hay una manera, pueden buscarla tranquilos, yo les recomendaría que lo hicieran, pero como pueden ver, no es algo intuitivo, no es algo sencillo, no lo van a poder hacer solo y únicamente abriendo Facebook. Bien, volvamos a la presentación de seguridad para que sigamos con la clase. Presentación, hecho. Bien, ya definimos que en realidad poder cambiarse se puede, pero hay que seguir un montón de pasos que son algo complicados. No va a poder hacerlo cualquiera, hay que tener mucha paciencia. Por lo tanto, lo mejor sería controlar qué es lo que ponemos en internet. Bien. ¿Para qué es la seguridad en las redes sociales? Kate, buenas tardes. Sí, Facebook ya casi no se utiliza, pero es el ejemplo más sencillo. Pasa lo mismo con Instagram. No tienes el control de quién puede ver las publicaciones más allá de si lo agregaste o no. Y a veces agregamos gente que no sabemos quién es. Por lo tanto, va a haber un montón de gente que va a ver nuestras publicaciones y no sabemos qué van a hacer con eso. A eso es a lo que iba con todo esto. Inclusive en TikTok pasa lo mismo. Bien, ¿para qué es la seguridad en una red social? Se supone que sería para proteger nuestra persona. O sea, tenemos leyes que ya están de manera internacional hechas. Cada país tiene las propias, por supuesto, pero son más bien generalizadas, digámoslo así. Hay una ley de protección de datos personales que debería de protegernos a todos. La seguridad que se supone que hay en las redes sociales es para protegernos, pero como ya se dio en el caso de Cambridge Analytica y otros casos más, la seguridad de esa no es muy real. De hecho, yo ya comenté en una clase, creo que fue en la clase de deporte de segundo, de que si no desactivamos la posición GPS antes de subir fotos a internet, es muy seguro de que la foto que subamos tenga los datos de GPS de dónde estamos nosotros en ese momento. Por lo tanto, va a haber alguien que lo podría utilizar de manera nociva, digamos. El caso más famoso que hubo fue en Twitter, que Twitter sí hizo un esfuerzo y a partir de ese momento quitó los metadatos que hay dentro de las fotos, que los paparazzi seguían a los famosos por las fotos que subían en Twitter, porque las subían con toda la información junta. ¿Bien? En Uruguay tenemos la ley 18.331 o ley de protección de datos personales. Tiene un montón de temas la ley de protección de datos personales, pero vamos a los más básicos y los que hay que entender sí o sí. ¿Qué es un dato personal?
Un dato personal es cualquier dato que nos pueda identificar a nosotros. El número de cédula, una foto, nuestro registro dentro de un club de fútbol, dentro de los estudios, cualquier registro básicamente. Parece una locura, pero si se fijan, las cédulas son números y esto tiene una razón. La numeración que hay dentro de la cédula es irrepetible, pero en mi caso, mi nombre completo es Héctor Pablo Pereira Posamay, y esa combinación de nombres y apellidos se puede llegar a repetir dentro del mismo país. De hecho, Héctor Pereira dentro de Florida deben haber unos cuantos. No debo ser el único, porque por lo menos somos dos, mi padre y yo. Ya de por sí tiene que haber algo que nos distinga entre nosotros. Entonces, las cédulas son números para evitar esas cosas. Son números irrepetibles y el dígito de control, que es el que está después del guión, se calcula de una manera especial. Todos los datos personales verdaderos, digamos, suelen ser numéricos, porque no, como sabemos que nuestro nombre se puede repetir, el Estado nos controla de otra manera. Lo mismo pasa con cualquier página de internet. Cuando ustedes se registran y nos han declarado su nombre de usuario, digamos, dentro de las redes sociales, les aparece la página en la que están registrados, sea Facebook, Instagram y demás, barra un montón de números, porque ese es nuestro ID. Originalmente, cuando nosotros nos registramos, la base de datos va a poner un número de identificación y si nosotros le decimos cuál es el nombre de usuario, va a agregar al número de identificación el nombre de usuario. Luego de esto, todo sistema que sea informatizado o casi todas las bases de datos van a tener un índice numerado. Hay algunas bases de datos que se llaman informales, bases de datos personales que se suelen utilizar, por ejemplo, en una casa, una persona que tenga una agenda telefónica, eso no se puede considerar una base de datos formal, porque no cumple con un montón de regulaciones que tienen que haber de por medio. Las empresas, sin embargo, no pueden tener ningún tipo de base de datos informal, tienen que ser todas formales y reguladas dentro del marco de la Ley de Protección de Datos Personales. Y hay una unidad que es disculpen, pero esto no es tan fácil de pronunciar, sino URCDP o Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales dentro de Uruguay, que es la que va a encargarse de todo. O sea, ellos regulan las bases de datos, controlan que los dueños de las bases de datos no compartan nuestra información sin un pedido anterior, digamos. Tienen que venir a ustedes, solicitarles el permiso por escrito y ustedes tienen el derecho y la obligación en realidad de preguntar para qué es que van a darle sus datos a alguien más. Porque ustedes, por ejemplo, aceptan darle sus datos a Pronto, porque quieren sacar un préstamo. Y Pronto les va a pedir un montón de datos, o sea, sus cédulas, si son casados, si son solteros y todo lo demás. Bien. Cuando vienen y les preguntan todo eso, lo van a tirar adentro de una computadora en una base de datos y se supone que no deberían dárselo a nadie. Si algún día les piden eso, ustedes tienen el derecho a preguntar para qué se va a usar y negarse a que den esos datos personales a otra persona. Ahora vamos a lo siguiente, que es un dato sensible, que también son datos personales, pero son datos personales que atentan contra nuestra seguridad en muchos casos. Por ejemplo, un dato sensible es considerado afiliación política, afiliación religiosa, raza, cualquier cosa que podría provocar un crimen de odio, cualquier cosa que podría provocar un despido laboral, cualquier cosa que podría provocar una no contratación de una persona en una empresa. Bien, nadie nos puede preguntar si nosotros pertenecemos a un cierto sector político, nadie nos puede preguntar o nada parecido de si nosotros, por ejemplo, somos gremialistas. Nada de eso está permitido dentro del tratamiento de datos. Bien, si alguien en algún momento ustedes fueran a un hotel y les preguntaran, por ejemplo,
¿Tiene usted hijos? ¿Cuántos hijos hombres y cuántos hijos mujeres tiene usted? Ustedes perfectamente podrían negarse a darle esos datos a nadie. Bien, son datos que en este caso, en el caso de un hotel, no son necesarios. A ellos no les interesa si nosotros tenemos hijos o no. Vamos a ir, vamos a dormir una noche o en el peor de los casos, un par de noches y nos vamos a retirar. En el único caso en que a ellos les podría interesar es que las personas que van a quedarse efectivamente sean nosotros y nuestros hijos. En el caso de que estemos solos, ellos no tienen derecho a preguntar absolutamente nada de esto. Fugas de información. Ya estuve comentando una, que es aquello de, bueno, subimos una foto que tiene los datos de GPS, subimos un video que tiene los datos de GPS, para lo cual es muy sencillo, se va a la configuración de las cámaras de los celulares y se quita la opción de que tenga el GPS activo. O se va directamente a la configuración del celular y se quita el GPS activo. Disculpen, pero si no tomo un poco de agua, se complica un poquito. Yo les voy a mostrar un par de ejemplos de fuga de información que son bastante graciosos a pesar de todo. Tenemos acá algo que está bastante extendido ya a esta altura y es poner este tipo de cosas. Faltan pocos días, atentos, vamos a ir a Sudaca, compre, bla, 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 por anticipadas conmigo. Y un número de celular que había acá, que obviamente yo censuré para que nadie viera. Por supuesto que le pedí permiso a la persona antes de utilizar esto. No tengan problema, no le estoy haciendo mal a nadie, de hecho. Bien, la persona acá está censurada su foto, su nombre y está todo censurado lo que deba estar censurado. Y acá estaba su número de teléfono. Esta era una persona de sexo femenino, de aproximadamente unos 30 años, bien, relativamente atractiva, ¿ah? Que le estaba dando su celular a todo el que viera esta publicación. Bien, porque esto estaba en un grupo de compra-venta y lo podía ver cualquiera que estuviera en el grupo de compra-venta. Tanto gente que ella conociera como gente que no conociera y tanto gente que ella deseara que viera el teléfono como gente que no. Y todos dirán, bueno, pero esto no tiene sentido. Si quiere vender, lo lógico sería que si Sudaca desea vender entradas, Sudaca tenga un teléfono para cada uno de los empleados y que venda entradas desde el teléfono de Sudaca y no desde el teléfono de la persona. Porque lo que estamos haciendo ahí es exponer a alguien a que todo el mundo tenga su número, a que todo el mundo sepa cómo contactarlo, aun cuando esa persona no lo desee. Porque después de que deja de vender las entradas, la gente sigue teniendo su número. Y esto no es bueno. Otra cosa que deberían de fijarse siempre es si ustedes al momento de registrarse en Facebook, al momento de registrarse en Instagram, todo lo demás, no dejaron visible su celular, no dejaron visible su dirección de su casa, no dejaron visible en dónde trabajan y cosas parecidas. Ya se los comenté a varios alumnos, yo suelo poner en dónde trabajo porque en realidad no me molesta que sepan dónde trabajo. Pero hay gente que trabaja en empresas que tiene un trato más delicado con las cosas. No es lo mismo yo que trabajo en la UTU a una persona que trabaja, por ejemplo, en una empresa de software que hace determinado software que suele ser un proceso muy secreto, porque la empresa que te pide que lo hagas te da ciertas condiciones y te da también acceso a la empresa, lo cual quiere decir que vas a ver cosas que nadie más va a poder ver, por lo menos mientras estés haciendo ese trabajo para ellos. Bien, vamos a ir a otra fuga de información y esta es bastante graciosa de todas maneras, que es gente que pone el usuario y la contraseña pegados en un post-it al lado de la computadora. Para empezar, no está mal que tengamos un recordatorio, porque muchas veces podemos olvidarnos de esas cosas. Pero lo recomendable sería que el recordatorio no esté a la vista de todo el mundo. Si vamos a poner un post-it con una contraseña como esa,
como mínimo lo deberíamos guardar en una billetera y nunca pegado en el monitor como hizo esta persona. Esto es una foto sacada de una empresa, suena muy gracioso, pero si entra alguien que no es de la empresa porque, no sé, porque fue una entrevista de trabajo, porque es un cliente que justo se 15 minutos solo, o lo que sea, podría entrar y revisar todo, incluido los datos de otros clientes, o en el caso de que la computadora a la que esté accediendo sea, por ejemplo, de un agente de ventas, ponerse como paga, por ejemplo, una compra que ya haya hecho y que no haya pagado. Bien, nunca debemos dejar las contraseñas a la vista de nadie. Nunca debemos dejar tampoco ningún tipo de acceso físico a las computadoras, porque las computadoras que estén con acceso físico dan lugar a cosas muy sencillas y a la vez muy complicadas. Hay programas que se llaman keyloggers, que son básicamente eh, programas que capturan todas las entradas de teclado que tengamos. Nosotros los podemos configurar para que cada, no sé, 24 horas o cada día a las 7 de la tarde, digamos, que es cuando las empresas cierran, nos mande un archivo con el registro de todo lo que se habló. Cualquiera va a decir, bueno, para una empresa es un problema muy serio que alguien les haya puesto un capturador de teclado y que este capturador de teclado les pueda dar información a otras empresas o que les pueda dar, no sé, una entrada a un proveedor o lo que sea. Bien, pensámoslo a manera más casera. Viene alguien que no conocemos del todo a nuestra casa, pero que es un conocido y que no nos molesta que esté ahí. Y en un momento que vamos al baño, nos instala un keylogger y de repente tiene el acceso a todas nuestras redes sociales, a nuestro correo electrónico, sabe lo que estamos chateando con el resto del mundo. Tampoco es una situación muy graciosa que digamos. Por lo tanto, nunca jamás se debe dejar acceso físico a las computadoras a gente que no debería tenerlo. Ahora vamos a cosas un poquito más complicadas. Para acá ya hay que tener un mínimo conocimiento, pero no es que esto sea algo súper complicado. Guardar las contraseñas en el navegador es algo muy normal. Casi todos lo hacemos. Y guardar las contraseñas de los usuarios de las computadoras también es algo muy normal. Y mucha gente pone una contraseña, pero después deja el inicio de sesión automático. Para esto hay una manera de evitar esos problemas que es darle permisos a los usuarios. Si lográramos hacer esto correctamente, esto normalmente tenemos que pedírselo a un técnico que lo haga, deberíamos, por lo menos, tener un grupo de administración y un grupo de usuarios sin permisos especiales. Lo cual quiere decir, los usuarios administradores pueden ver todo lo que hay en una computadora, pero los usuarios sin permisos especiales pueden ver cosas muy limitadas. Bien, lo ideal sería que el usuario de administración esté por separado de los usuarios normales, ya que los virus, que son los que suelen darnos problemas, virus dicho en general, porque hay un montón de tipos de virus en informática, infectan con más facilidad si uno utiliza el usuario de administrador. Como pueden ver acá, la persona que lo haya hecho no le tiqueó que los usuarios deban escribir su nombre y su contraseña para usar el equipo. Por lo tanto, esta máquina podría llegar a tener problemas. Bien, esto es una lista de contraseñas más utilizadas, bien, que en realidad es un poco vieja, está un poco desactualizada, pero en algunos casos sigue siendo la misma, que como pueden ver son hasta graciosas las contraseñas, porque una de las contraseñas es literalmente contraseña. La otra contraseña es QWERTY, que son las primeras letras del teclado. ABC123, esa persona ya es una persona de habla hispana. Del 1 al 9, que son todos los números en el teclado alfanumérico, que es el que no tiene las funciones matemáticas a la derecha. La contraseña de muchos 1, la contraseña te amo, suele ser bastante común también y es
contraproducente tener alguna de estas contraseñas. Si tienen alguna contraseña parecida a esta, deberían cambiarla muy rápido. Y la contraseña Adobe 123, que surgió hace unos años, no me pregunten por qué, pero empezó a ser muy utilizado. Bien. Otra forma de protegernos, aparte de no tener contraseñas a la vista, aparte de no dar nuestros datos innecesariamente, aparte de no usar una contraseña muy común, y aparte de tener usuarios para uso normal de una computadora y usuarios para el uso administrativo, es tener inicios de sesión especializados. No sé si ustedes ya están acostumbrados o no, pero existe no solo la contraseña y el usuario, sino también existe iniciar sesión con códigos que nos envían a nuestros celulares. Cada vez que iniciemos sesión nos van a pedir usuario, contraseña y este código. Hay algunos software especializados que dan también otro tipo de aprobación. Uno de ellos es Latch, literalmente pestillo en inglés, que se desarrolló en España, y el programa lo que hace es, cuando tú desactivas Latch bloquea todos los accesos, no importa aún si tuvieran acceso a tu teléfono. Latch reconoce huellas digitales, Latch va a bloquear absolutamente todo, y a partir de que vos le digas, me fui a dormir, o no sé, ahora no quiero que entre nadie porque me fui de pesca y voy a estar 4 días afuera de mi casa, así que no voy a tener internet, nadie puede entrar a las redes sociales quedan bloqueadas de manera automática, y Latch es compatible con la gran mayoría. Supongo que las más nuevas van a ir siendo agregadas de a poco, pero normalmente no tienen un periodo muy grande de ser agregadas. Bien, las agregan con bastante facilidad por el simple hecho de que es algo sencillo. Protege tus propios datos, o sea, protege tus datos personales, tu seguridad y el uso del internet que haces, como si protegieras tu salud. Normalmente en un auditorio esta parte es un poco más graciosa porque la gente tiene un cierto problema con ver esto, y es bastante normal en realidad. Nosotros cuando tenemos un problema médico vamos al hospital, vamos a la policlínica y consultamos. Cuando tenemos un problema con la computadora también deberíamos consultar a un especialista. Pero muchas veces hacemos prevención, o sea, como estamos haciendo ahora. Evitamos salir de nuestras casas para no contagiarnos de algo, o evitamos tocar ciertas cosas. Bueno, así como protegemos nuestra salud física, deberíamos proteger nuestros datos. Ahora vamos a la parte complicada, porque todo esto es muy bonito, pero no hemos hablado de las amenazas que vienen desde afuera. ¿Por qué las amenazas que vienen de afuera? Bueno, sencillo. Normalmente no solo está el tema de que yo me cuide, sino de que no intenten hackearme la computadora. ¿Por qué lo digo entre comillas? Es sencillo. No hay un consenso internacional sobre lo que es un hacker y lo que es un cibercriminal que sea global. Mucha gente trata a todos con el mismo nombre, y la gente que estudia informática suele enojarse y suele decirle que no es lo mismo una persona que te intenta robar tus datos o que te intenta robar la tarjeta de crédito, que una persona que se dedicó muchos años a estudiar informática y sabe lo que se llama picar código, que es básicamente escribir programas nuevos, o leer un código antiguo y poder entenderlo, buscar fallas en la seguridad, y que se dedican a evitar todos estos problemas. Bien, hay una gran diferencia entre esas dos personalidades, digamos, de lo que vendría a ser un hacker. Un hacker es una persona que sabe mucho de informática y sabe mucho de seguridad y mucho de programación. Y un cibercriminal es alguien que no tiene que saber tanto en muchos casos, porque hoy en día se puede estudiar un montón de cosas para no tener que hacerse una especialización en informática y poder de todas maneras cometer actos delictivos con
informática. Los ataques más comunes, bueno, vamos a empezar por los malwares. Es diferente malware que virus. Virus es una sola clasificación, ¿bien? Dentro de los virus también hay subclasificaciones, pero el malware en general son casi todas las infecciones que vamos a tener. Las más comunes son los spywares. Cada vez que entramos en una página de internet de estas que nos dice, tu computadora está infectada, pasale este antivirus y no vas a tener más problemas. Bien, eso ya es un spyware. Muchas veces esos antivirus gratuitos que nos aparecen en páginas sospechosas son un tipo de virus también, entre comillas. Bien, gusanos. El gusano normalmente no aparece como un virus solitario, suele estar incluido con otros virus y es un virus de autorreplicación. Bien. Troyanos. Los troyanos son virus que se van a encargar de poner puertas traseras en nuestra computadora, aunque en el caso de los productos de Microsoft, las puertas traseras ya vienen incluidas con el sistema operativo. Solamente son de acceso de Microsoft, pero no podemos saber si esos datos que se llevan por la puerta trasera no son vendidos. Bien. Los virus más comunes, que son los virus del año 80, virus que como máximo lo que podían hacer era romper una computadora directamente, sobrecargaban el procesador y se quemaba. Hoy en día sería un poco más difícil, por eso es que se utilizan mezclas y el virus no solo se dejó de usar, digamos, sino que ya no cumple una función tan específica. Son procesos que nosotros no queremos y que se ejecutan sin que nosotros lo sepamos. AdWords, esto que suena tan raro de saber, de pronunciar inclusive, un adware es básicamente un virus que trae una publicidad adentro y que te la hace ver cada 5 minutos. Nunca les pasó de que entrar en una página y les dijera, tienes que permitir que te mandemos notificaciones, porque si no, no puedes continuar en la página. Y nosotros con tal de acceder a ese contenido le damos que sí. Bueno, en ese momento lo que estamos aceptando es que nos manden un montón de publicidad a nuestro navegador y que no suele ser ni interesante, ni buena, ni nada parecido, porque nos mandan publicidades random. En especial cuando estamos en Latinoamérica, en donde no hay campañas exclusivas para nosotros y las publicaciones de los comerciantes valen poco, digamos, nos mandan cosas random y en realidad no nos interesan. Después tenemos otro malware diferente que son los dialers, que son virus que se van a dedicar a crear conexiones. Bien, van a conectar nuestra máquina con otra computadora y listo. Backdoors, de vuelta, lo mismo que estábamos hablando con los troyanos, son puertas traseras que se instalan con los troyanos. Los troyanos suelen fingir ser otro tipo de software. Los keylogger, que ya los comenté antes con el tema de las redes sociales, que son los que capturan la entrada de teclado, y hay un montón más. Si me fuera a parar a explicar absolutamente todos los virus, puedo estar acá, no sé, 15, 20 horas y no es la idea. Así que estos son los ejemplos básicos, hay un montón más, no se queden con eso, hay un montón más. Vamos a ir al siguiente ejemplo, que este sí es importante de explicarlo, porque si no, acá es donde la gente, digamos, no termina de entender la importancia de la seguridad de sus datos. El cryptware. Tal cual se ve en la imagen, el cryptware lo que hace es un tipo de espía que se va a instalar en nuestros dispositivos. Puede pinchar nuestras cámaras, puede pinchar nuestros micrófonos y puede pinchar casi todos los dispositivos. Inclusive no se salvan ni la cámara de la PlayStation, ni la cámara de Xbox, ni ninguna. Todos los dispositivos que puedan estar conectados a internet dentro de una red pueden estar infectados. Dentro de todos los dispositivos que tenemos en nuestra casa, en el peor de los casos, yo le calculo que hay en una familia tipo, o sea, 2 padres, 2 hijos, 4 celulares, una computadora como mínimo y una Smart TV, que suele ser lo normal hoy en día. Y si no es una Smart TV simple, porque ya la compramos hecha Smart TV, se suelen comprar las TV Box,
que son las cajas que la transforman en Smart TV. Así que por lo menos hay 6 dispositivos conectados a Internet, sin contar, por supuesto, toda la parte de infraestructura de la red, que el router también es un dispositivo que está conectado a Internet. Cualquiera de los virus de Cryptware se van a dedicar a infectar todos los dispositivos que puedan para robar grabaciones. Creo que ya hice esto en todas las clases. ¿Hay alguna manera de darse cuenta si te pincharon la cámara? Muy bien, Tatiana, es bastante buena la pregunta. Primero que nada, es muy difícil darse cuenta. Normalmente, para cuando te das cuenta ya es tarde. Lo que se recomienda normalmente es no entrar en lugares extraños. Por ejemplo, no te metas en una página que no conozcas muy bien, ¿ah? Porque de repente si estás buscando una película y ves una página muy extraña, sería mejor que no te metas ahí. Bien. El mito de la red profunda, de que se supone que ahí hay un montón de hackers, de los malos, digamos, un montón de gente que te puede hacer daño y todo eso, es un poco menos de lo que parece, porque solamente para entrar a la red Onion hay que tener un montón de programas y seguridad, pero también ahí puede haber un poco de malware que nos puede infectar. Si tuviéramos la cámara en algún momento encendida, por ejemplo en un celular, es más fácil darse cuenta. Normalmente los celulares y los dispositivos electrónicos se calientan. Bien, si tuvieras la cámara del celular mucho tiempo prendida, porque no está preparada para eso, el celular empezaría a calentar en esa parte, pero si fuera la cámara de la computadora, si tú no la enciendes voluntariamente, no se va a encender la lucecita, que la lucecita es lo que suele decirnos si la cámara está encendida o no. Bien, en este momento yo estoy mirando una cámara que tiene una luz encendida porque fui yo el que puso la cámara. Yo lo que hago es desconectar la cámara al momento de dejar de usarla. En el caso de la notebook, mucha gente ya lo hace, le pone una cintita por enfrente, le pone un pegotín de algo, le ponen, no sé, casi cualquier cosa, pero la tapa. Bien, el problema suele ser más con los celulares, que es lo que llevamos al baño, por ejemplo, cuando nos vamos a bañar porque estamos escuchando música, y no siempre, hay algunas personas que ya tienen ese cuidado, pero hay otras que no. No siempre lo dejamos de manera que no nos pueda ver. O vamos al celular, vamos al baño con el celular y vamos a hacer nuestras necesidades básicas y nos quedamos viendo memes. Y nos damos cuenta de que el celular en realidad nos está viendo. Lo mismo pasa si nos fuéramos a bañar y 5 minutos antes y 15 minutos después nos quedamos viendo memes en el celular. Tampoco es buena idea. Lo recomendable sería que tratemos de exponerlo lo mínimo posible en nuestro cuerpo desnudo delante de una cámara. Espero más o menos haberte dado una ayuda porque en realidad es muy difícil darse cuenta si estamos infectados o no con un tipo de estos virus. Siguiente. Este tipo de conexión es un poco más normal. Casi todos suelen tener alguno de estos tipos de virus o alguno de estos tipos de ataques informáticos y no se dan cuenta. Acá el gráfico les muestra la máquina de la víctima, la máquina del servidor online donde nosotros queremos acceder a una página, lo que sería la conexión original a internet y una conexión acá de un atacante que dice MITM o Man in the Middle. Esto es un tipo de ataque muy común que les voy a mostrar 3 ejemplos diferentes, de diferente seriedad por supuesto, y que en algunos casos puede resultar hasta gracioso porque todos lo hemos visto alguna vez o todos lo hemos tenido alguna vez. El ejemplo número 1 es Man in the Browser, que es esas barritas que nos instalaban un montón de programas y que nos decían, ya que entraste acá, ¿por qué no te instalás esta barrita? Y al final nuestro navegador quedaba del tamaño de una arveja, mientras que casi todo eran barras y barras y barras y barras, y tenían emoticonos y nos dejaban buscar cosas, y le agregaban colorcitos, y en realidad para lo único que servían era para robar información. ¿Bien? Y a todos les puede haber pasado de que tengan un padre, una madre, una abuela, un tío, una tía, que todavía tengan navegadores llenos de barras.
porque a la gente les gustan por alguna razón y no saben que representan un riesgo. Con todo esto lo que estamos logrando es que toda nuestra información al momento de navegar esté siendo recorrida por alguien o por alguna empresa y no nos demos cuenta. Vamos a ir a cómo sería un poquito más complicada una cosa de man in the middle dentro de el internet. Es el man in the browser, que es meter información dentro de un navegador y que se ejecute directamente en nuestra máquina. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, Java, que no solo sirve para jugar a Minecraft, Java sirve para muchas cosas más, como para ejecutar contenido multimedia dentro de Internet, ejecutar ¿sí? aplicaciones dentro de las páginas y un montón de cosas más. Habilitamos Java y Java lo que va a hacer es ejecutar código en nuestra máquina sin que nos demos cuenta. A veces lo pedimos, a veces no. Normalmente lo bueno sería que pongamos la seguridad de Java al máximo, la seguridad del navegador al máximo y que editemos la lista de páginas que pueden ejecutar código dentro de nuestra máquina. Así lo que vamos a hacer es minimizar los ataques que puedan haber. Y después tenemos, ya un poquito más distendido, lo que es identidad digital, o sea, las cookies. Las cookies son algo muy normal. Casi todas las páginas cuando entran les dicen esta página utiliza cookies para mejorar la navegación dentro de su experiencia de usuario, entonces queremos que usted acepte esta política y nadie lo lee. ¿Bien? Ni siquiera yo lo he leído con mucha tranquilidad, porque en realidad ya sé lo que dice, ya sé cuál es el problema y yo ya sé lo que está pasando ahí. No lo leo, pero si ustedes leen la advertencia, les dice que en realidad lo que van a hacer es meter un pequeño cachito de información dentro de su máquina, supuestamente para mejorar su experiencia dentro de esa página. Lo que no sabemos es que muchas de las páginas de internet después recogen esa cookie y la suben al servidor de la página. Lo cual quiere decir que se van a llevar no solo la cookie de ellos, sino todas las cookies que nosotros permitamos que se lleven. Sí, esto va a quedar en YouTube y si en el caso de que después de la transmisión les queden muchas dudas o me escriban en YouTube acá o en el Classroom que tienen muchas dudas, podemos hacer una segunda parte, ¿tá? Para que ustedes se saquen las dudas. Pero ya eso lo voy a hacer directamente con las preguntas que ustedes me hagan. Bien. Continúo. Una cookie es un pedacito de información que meten en nuestra máquina y que después se llevan. Cuando nosotros le damos estos permisos, muchas veces no solo se llevan el pedacito de información que ellos metieron, se llevan todos los pedacitos de información de todas las páginas que estamos viendo. Incluido las páginas de correos electrónicos, Facebook, la navegación que hacemos dentro de Mercado Libre, la navegación que hacemos en eBay, todo eso. Y de esa manera es que nos venden después productos. Facebook nos muestra un montón de cosas que la gente ya se pone un poco paranoica y dice no, porque no quiero hablar cerca del celular, porque después cuando entro a Google o cuando entro a Facebook o cuando entro en Instagram me aparecen las publicidades de la cosa que yo estaba conversando. En realidad no están así. Nosotros en algún momento de eso que conversamos lo terminamos buscando en Google. No es lo mismo conversar de un producto que conversar de una palabra en específica porque no sabemos cuál es y vamos a buscar su definición. Pero como nosotros terminamos buscando eso o algo relacionado a eso, esa información se quedó guardada. Y las empresas lo que hacen es llevarse esa información de qué estuvimos buscando, de qué productos nos pueden interesar y nos ponen la publicidad acorde a nuestra navegación. Lo cual quiere decir que las cosas que yo navegue en mi computadora o en mi celular van a ser completamente diferentes a las de mi hermano, a las de mi novia, a las de mis padres, a las de cualquier otra persona, porque la publicidad está dirigida a mí. La empresa se dedica a buscar toda la información posible y venderme un producto específico a mí. En mi caso esto se les hace un poco más complicado porque yo tengo un montón de bloqueadores de publicidad
Por lo tanto, por más que recogieran las cookies de mi máquina, no me pueden vender publicidad porque yo la bloqueo directamente. Toda la publicidad está en lista negra y tengo el acceso restringido a algunas páginas porque te obligan a ver la publicidad y yo directamente paso de usarlas. La identidad digital es muy parecida a la identidad que tenemos en la realidad, así como el Ministerio del Interior guarda un montón de datos nuestros. Yo no sé si alguna vez han ido a la comisaría a hacer cualquier trámite, pero si ustedes fueran a pedir lo más normal, que es un certificado de residencia, en donde lo único que hacen es firmar y dar una constancia de donde ustedes viven, si ustedes se fijan salen todos sus datos y extra a todo eso sale una foto, sale si somos casados, solteros, dónde vivimos, con quién vivimos y todo lo demás. Bien. Un montón de información que no nos interesa al momento de pedir, por ejemplo, el certificado de residencia, pero está ahí. Lo mismo que está haciendo la policía lo hacen las páginas de internet. Recogen todos los datos posibles sobre nosotros y los tienen ahí guardados. La diferencia es que la policía hace esto de manera legal y las páginas en algunos casos suelen hacerlo de manera ilegal. Preferiría que no hagan ciertas cosas. Bien, se supone que esto tenían que ser 10 reglas, pero resultó que me dio pereza y no quise escribir 10 reglas, ¿está? Son 7. No le des tus contraseñas a nadie. Paso número 1, guardar bien las contraseñas. Usar un segundo factor de autenticación, o sea, aparte de la contraseña, tener algo más, es muy recomendable. Mantener tu sistema operativo con contraseñas también es de lo mejor. Mantener el celular con medidas de seguridad biométricas. Esto lo voy a pasar a explicar porque puede ser un poquito más complicado de entender. La biometría es que el celular pueda leer datos de nuestro cuerpo. Por ejemplo, nuestra huella digital, en algunos casos de celulares, nuestra cara y nuestras facciones para que solamente nosotros podamos destrabar ese celular. Lo normal y lo que siempre se dice es que la seguridad por mucha que tengas, no se rompe, se salta. No es recomendable usar, por ejemplo, la cara, porque la cara pueden ponerte el celular enfrente de la cara mientras dormís. Es mejor usar un dedo. Y como el celular permite configurar varios dedos, es mejor tener configurado un dedo que no usemos demasiado. El índice, por ejemplo, no es buena idea, porque el índice es lo primero que todo el mundo va a probar. Y si tenemos un iPhone, el pulgar tampoco es buena idea, porque el pulgar es lo primero que la gente va a probar. Si estás dormido y alguien agarra tu teléfono, te lo va a poner en el dedo pulgar. Si estás dormido y tenés un Xiaomi, alguien te lo va a poner en el dedo índice. Lo mejor sería que, no sé, usemos cualquiera de los otros dedos o no usemos el dedo de la mano diestra. O sea, la mano que utilizamos normalmente para hacer las cosas. Nunca dejes tus contraseñas en un papel a la vista, ya lo había explicado más arriba, pero lo recalco por las dudas. Jamás reveles tus datos como dirección o número de celular en las redes sociales. También lo estuve explicando en el momento que mostré los ejemplos de las fugas de información. Y cuidar los datos que nosotros ponemos. Afiliación política, sindical, nuestros hobbies, etc. ¿Tienen alguna pregunta ya que les haya quedado dudas? Todavía tengo un buen rato si quieren para quedarme acá conectado con ustedes. En el caso de que no tengan dudas ahora, pero las tengan en el futuro, las pueden poner tanto en el video que va a quedar en YouTube, en la repetición de este video que va a quedar guardada acá en Twitch, o en el Google Classroom. No hay ningún problema, voy a tratar de revisar las tres regularmente y les puedo responder todo lo que necesiten en otro video más. Esto se supone que en algunos casos no se debería dar este tema porque no lo necesitan y en otros casos se da pero mucho más adelante. Y acá es donde viene la explicación más importante, ¿no? Porque no tienen por qué saberlo. Dado que ahora estamos obligados a tener clase por internet y a tener un montón de comunicación solo por internet, me pareció que era más importante
¿Cómo me van a buscar en YouTube? Bien, yo les voy a dar ahora si quieren el link, pero yo directamente voy a poner a publicar en el Classroom los videos ya terminados. Bien, déjenme que cambio de cuenta acá porque tengo mi cuenta de usar todos los días. Como a mí me pareció que era importante que ustedes supieran esto antes de... antes, digamos, en el año, en algunos casos, por el tema de que ahora todo va a ser por internet. No sabemos si las clases van a volver después de turismo todavía, esperemos que sí, pero esto se podría extender hasta el año que viene en el peor de los casos. En octubre empezó China con el problema del virus y recién en el mes pasado lograron terminar curando gente, digamos, no sin haber perdido un montón. Si los chinos tardaron 6 meses, a nosotros nos puede tomar hasta el año que viene. Lo cual quiere decir que muchas clases van a ser por internet y nuestra mayor interacción va a ser por internet. Es muy importante que sepan cómo proteger sus datos, cuáles son sus datos personales. Es muy importante que aprendan a cuidarse dentro de la red. Por eso este fue uno de los primeros temas.